Aquí comienza Diálogo con Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, 2018-2019. Muy buenos días, bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio, Diálogo con Colombia. En este espacio, la entidad presentará su gestión de agosto de 2018 a julio de 2019. También hablaremos de los principales retos en el corto plazo en favor de la protección de los derechos a los consumidores, la libre y sana competencia y los datos personales, así como del aprovechamiento de la propiedad industrial, la vigilancia de los reglamentos técnicos y la metrología y las funciones jurisdiccionales de la superintendencia. Estamos originando esta rendición de cuentas desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá. Saludamos a quienes nos acompañan aquí con su presencia y también a quienes están conectados vía streaming a través de nuestra página web www.sic.gov.co. Los invitamos también a participar con el numeral Diálogo con Colombia en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube. Es un gusto darle la bienvenida al señor Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, quien acaba de cumplir su primer año al frente de esta entidad. Señor Superintendente, bienvenido. Muchas gracias, Bianca, y bienvenidos a todos los que nos acompañan físicamente y a través de nuestro streaming, a los señores delegados, a nuestros invitados especiales y a todo el equipo humano de esta Superintendencia de Industria y Comercio. Para mí es un gusto poder estar haciendo esta presentación desde este escenario tan bello de la ciudad de Bogotá, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, y le doy gracias especiales a la doctora Laura Mantilla, su directora, por habernos permitido este espacio para tener este diálogo con Colombia. Muchas gracias, Superintendente. Invitamos a los ciudadanos a que nos escriban a nuestro correo electrónico audienciapublica@sic.gov.co o nuestras redes sociales. En Twitter somos @SICSuper y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio Colombia con el numeral Diálogo con Colombia. También nos pueden llamar a través de nuestra línea gratuita nacional 018-910-165 o al teléfono 592-0400 en Bogotá. Les recordamos que estamos en vivo y en directo desde el Jardín Botánico vía streaming a través de www.sic.gov.co. Los temas del diálogo fueron seleccionados teniendo en cuenta las acciones de la superindustria y los temas propuestos por la ciudadanía que en los días previos a esta rendición planteó inquietudes, preguntas que iremos solucionando a lo largo de la jornada. Recordamos también que nos acompañan los demás directivos de la entidad, la secretaria general, los jefes de oficina, directores y coordinadores y en cumplimiento de la normatividad, el jefe de la Oficina de Control Interno, Giovanni Chamorro. Un cordial saludo a todos los directivos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Para empezar, los invitamos a ver este video que resume la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos. Hay algo que todos tenemos en común. Somos consumidores. Compramos para vivir, para divertirnos, para sentirnos bien y para mantenernos informados y conectados con el mundo. Como consumidores impactamos la economía del país. Influimos directamente en los mercados y en la relación de oferta y demanda. Y como consumidores tenemos derechos que deben ser respetados. Es ahí donde nace la razón de ser y el pilar fundamental de la Superintendencia de Industria y Comercio, que desde 1968 protege y salvaguarda los derechos de los consumidores, los datos personales y ejerce control sobre los mercados y la libre competencia para que se desarrollen de manera sana, correcta y transparente. En la Superintendencia sabemos el esfuerzo que hacen los empresarios por lanzar al mercado productos originales que se destaquen y se diferencien de su competencia.
Por eso somos la autoridad nacional en temas de registro de marcas, concesión de patentes y diseños industriales. Protegemos sus derechos como creadores. Estamos en permanente contacto con todos los colombianos. Ofrecemos asesoría para encontrar soluciones entre empresas y consumidores o entre empresarios cuando un desacuerdo aparece. Administramos justicia en caso de disputas entre cualquiera de las partes con el fin de proteger los derechos de propiedad industrial o competencia desleal. Ejercemos funciones de inspección y control de los registros públicos delegados a las cámaras de comercio, además de vigilarlas administrativamente y velar por la transparencia de las elecciones de sus juntas directivas. Fijamos y regulamos los aspectos relacionados con metrología legal y reglamentos técnicos para que los consumidores tengan a la mano bienes y servicios confiables, seguros y de la mejor calidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso. Señor Superintendente, un año al frente de esta entidad, ¿cuál es su balance? Bueno, Bianca, efectivamente un primer año de gestión, un año lleno de muchos retos, pero también de muchas satisfacciones. Es una entidad que ya tiene 50 años, es una entidad que creo que está en el corazón de los colombianos y como nuestro lema lo dice, es la confianza que construye el progreso. Ya desde 1959 este país tenía claramente un norte en el marco económico, la importancia de proteger la economía de mercado, la libertad de mercado, la importancia de proteger al consumidor. Es así como ya en el año 62, parafraseando al presidente Kennedy, se llega a esta noción de que al final del día todos los ciudadanos somos consumidores y de allí la importancia de una autoridad como la Superintendencia de Industria y Comercio. Nuestra primera ley de competencia es del año 59, nuestro Estatuto del Consumidor es del año 2011, tenemos además de eso avances importantes en reglamentación y en normatividad respecto del tema de comercio electrónico, temas que al final del día empiezan a volverse transversales a la función de esta superintendencia. La Constitución de 1991 ya habla de un Estado social de derecho y creo que eso nos trae también unas obligaciones y unas funciones cada vez más especiales. Con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos, otro derecho fundamental que también protege esta superintendencia, tenemos retos inmensos ahora que se habla de esta era de la economía digital, de la economía naranja. Y en ese sentido yo creo que el balance de este primer año ha sido construir sobre lo construido, retomar las banderas de una gestión de 50 años, poder seguir posesionando esta entidad internamente, pero sobre todo darle una perfilación internacional que es tal vez el compromiso más importante. Colombia está a puertas de ingresar como miembro de pleno derecho a la OCDE, somos parte del Comité de Consumidor y de Competencia de esa autoridad y hace poco fuimos admitidos como miembros del Comité de Economía Digital, lo que presenta y lo que da muestra de la transversalidad de esta autoridad que, como les digo, creo que trasciende ya las fronteras. Tenemos muchos retos en el marco regional andino, todos estos temas del roaming de telefonía móvil, todos estos temas de propiedad industrial y muchos otros temas que nos gustaría llevar en la era de la inteligencia artificial, de la minería de datos, de la protección del ciudadano, del consumidor, de cómo todo esto también se vuelve transversal no solamente para la economía, sino para los propios derechos ciudadanos y para el ejercicio de nuestra democracia. Escándalos como el de Cambridge Analytica nos retan, temas como el comercio electrónico nos retan, las plataformas, los mercados digitales, los mercados de dos lados, todos son temas apasionantes en donde la superintendencia, a pesar de sus 50 años, siempre está renovando y siempre está reinventando. No hemos dado ningún paso atrás en la lucha contra la cartelización. Es así como veremos que hemos adelantado investigaciones, hemos impuesto multas por el orden de 153.000 millones, pero eso solo se podría hacer en una entidad que además de eso tiene 6 delegaturas, 1.800 personas que son un equipo humano que soporta esta operación, una operación deslocalizada en más de 27 sedes con nuestras casas del consumidor, con nuestras rutas del consumidor, con las rutas fluviales y yo creo que sin lugar a dudas esta superintendencia es necesaria, es transversal, está vigente, pero sobre todo tiene que ser rodeada porque al final del día protege lo más importante que es el bolsillo de los ciudadanos, al consumidor, la economía de mercado y la libertad de que escojamos oficio, la libertad de que compremos productos, la libertad de que tomemos buenas decisiones. Así que yo creo que a lo largo de esta audiencia, de este diálogo con Colombia, vamos a ver mucho mejor representados a través de nuestros delegados los temas en los que hemos podido avanzar y los temas que ojalá
un año podamos hacer el balance de cómo nos ha ido. Pues como vemos es un trabajo inmenso y junto a usted hay un gran equipo humano. Hablemos de su equipo. Así es, Bianca, me acompañan en esta primera parte 3 de mis delegados, la doctora Carolina Corcione, superintendente delegada para la protección del consumidor, el doctor Nelson Remolina, superintendente delegado para la protección de datos, y el doctor Juan Camilo Durán, superintendente delegado para la metrología legal y los reglamentos técnicos. Y nada tan importante como la protección del consumidor, como lo mencionábamos. Finalmente, todos los ciudadanos somos consumidores. Al mando de esa delegatura tenemos a una mujer, una experta, la doctora Corcione. Por favor, cuéntenos cuáles han sido los balances de este último año. Buenos días, señor superintendente, buenos días a todos los asistentes. Pues la Delegatura para la Protección del Consumidor es la delegatura más importante de esta superintendencia porque tiene la misión de cuidarlos a todos y cada uno de los colombianos en su calidad de consumidores. En nuestra labor diaria de inspección, vigilancia y control, en la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, que tiene a cargo la mayor parte de los sectores de la economía del país, pues hemos hecho una labor bastante importante. Hemos atendido más de 11.000 denuncias e iniciado más de 300 investigaciones contra estos empresarios que infringen o vulneran los derechos de los consumidores, imponiendo multas que superan los 11.000 millones de pesos. Por otra parte, pues está la Dirección de Protección de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones y Servicios Postales. Y en esa dirección pues hemos atendido más de 13.000 denuncias, adelantado más de 226 investigaciones e impuesto multas que superan los 28.000 millones de pesos. Todas estas investigaciones y sanciones por infracciones a los derechos de consumidores y usuarios. Sin embargo, Bianca y señor superintendente, pues no podemos quedarnos en las tradicionales actividades de inspección, vigilancia y control. Eso es lo que debemos hacer y no podemos detenernos. Pero tenemos que también innovar y buscar una protección efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios. Por eso diseñamos el modelo de vigilancia preventiva en materia de servicios de telecomunicaciones y servicios postales, al que hemos denominado PrevenSIC. Y como su nombre lo indica, a través de la vigilancia preventiva, buscamos que los operadores de servicios de telecomunicaciones y servicios postales se autorregulen y lo más importante, que busquen dar soluciones en el primer contacto, para que pues no tengamos que esperar tanto tiempo para que esos derechos sean atendidos. Dentro de este modelo de vigilancia preventiva, en la plataforma de facilitación de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se llama SIC Facilita, hemos habilitado un módulo donde están presentes todos estos operadores y los usuarios pueden acceder facilísimo por internet y pues tener un diálogo con el operador para buscar una solución al problema en ese primer contacto. Doctora Corcione, ¿cuál es el trabajo del Grupo Regional de la Delegatura de Protección al Consumidor? Bianca, como el señor superintendente lo mencionaba, pues tenemos que proteger a todos los consumidores a lo largo y ancho del país, desde La Guajira hasta el Amazonas. Y estamos ubicados en Bogotá. Nuestras labores de inspección, vigilancia y control pues se realizan habitualmente desde Bogotá. Tenemos que buscar la forma de llegar a todos los municipios en donde hay empresarios que están vulnerando los derechos de los consumidores. ¿Qué hemos hecho entonces? Pues creamos un grupo de 15 profesionales con las más altas credenciales que están encargados de ir a visitar esos municipios donde hemos identificado prácticas que vulneran los derechos de los consumidores. Estamos yendo por todo el país. En este último año hemos hecho 70 visitas de inspección en sectores que son problemáticos, como los servicios turísticos, las construcciones, los servicios de financiación. Y pues continuaremos con esta labor de la vigilancia y el control en las regiones. Doctora Corcione, estamos en la era de la economía digital. Se habla mucho de la economía naranja, de las industrias creativas, de los desarrollos tecnológicos y un gran compromiso es poder actualizarnos al tema de la era del consumo, de la protección del consumidor en la economía digital. Cuéntenos qué avances tenemos en esa materia. Señor superintendente, tenemos nosotros también que adaptarnos a estos nuevos fenómenos. De hecho, en nuestro trabajo internacional tenemos un logo que lleva la superintendencia, que es guiar al consumidor en la era digital. ¿Cómo lo estamos guiando? Pues adelantamos las labores tradicionales de inspección, vigilancia y control contra estas plataformas de comercio electrónico, proveedores de servicio de comercio electrónico. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, tenemos que entender el fenómeno. Por eso nos estamos reuniendo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, con la Asociación Nacional de Anunciantes, con influenciadores, con consumidores, para entender este fenómeno. Pero no nos podemos quedar tampoco solo en el entendimiento y en el aprendizaje, sino que estamos trabajando en la formulación de una guía de buenas prácticas para que los empresarios, los anunciantes e incluso también los consumidores sepan cómo mandar esos mensajes a través de los influenciadores, cómo se debe entender las redes sociales como una nueva forma de medio de anuncio de estos mensajes. Y esperamos tener esa guía al finalizar este año.
Nos llega una pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter, @SICSuper. La señora Liliana Morales pregunta, ¿cómo sanciona la superintendencia la publicidad engañosa que constantemente vemos en supermercados y en Internet? Bianca, las más famosas de las sanciones, que pues, son oídas por todos los consumidores, son las multas. Y en materia de publicidad engañosa podemos imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos. Es bastante plata, pero pues esas no son las únicas formas que tenemos nosotros para corregir esas conductas de publicidad engañosa. Constantemente estamos impartiendo órdenes para que esos mensajes que tienen algunos errores que pueden inducir al consumidor en engaño, pues sean corregidos casi que en tiempo real. Entonces, además de las multas, existen otras facultades como el cese y la difusión correctiva de la publicidad y las órdenes que damos para que el mensaje que sale, que engaña al consumidor, sea corregido. Muchas gracias, doctora Corcione. Y es que las redes sociales no se relacionan únicamente con temas de comercio, también con la protección de los datos personales. Señor superintendente, ¿qué está haciendo la entidad en esta materia? Así es, Bianca, ningún tema ha cobrado mayor relevancia, creo que en la superintendencia, que el tema de protección de datos. Esa transversalidad a la protección del consumidor en la era de la economía digital, como la anotaba la doctora Corcione, esa transversalidad que tiene a veces con los temas propios de competencia, pero ese mandato inmenso de salvaguardar ese derecho fundamental y la creación de esa delegatura a partir de una ley estatutaria no es un compromiso ni es un tema menor. Y en ese sentido creo que ha sido una impronta de esta administración poder fortalecer esa delegatura. Pero a mí me gustaría que el doctor Remolina nos contara y le contara pues a los ciudadanos en qué hemos avanzado y cuál es el balance de esa delegatura para este año. Muchas gracias, doctor Barreto. Muy buenos días a todos. De este primer año destacaría que hemos aumentado significativamente el número de actuaciones administrativas para cumplir nuestras funciones, pero que a la vez cada vez más son los ciudadanos los que acuden a nosotros para que protejamos sus derechos cuando sus datos son recolectados o usados por terceros. Tenemos una misión constitucional que está previsto en el artículo 15. Hemos mejorado y aumentado en un 36% la capacidad de respuesta frente a las solicitudes ciudadanas. Esto, a partir de estas quejas, hemos dado o aumentado en un 37% el número de órdenes que emitimos a las organizaciones para que respeten los derechos de los ciudadanos y a su vez el número de multas ha incrementado en un 39%. En este último año se han impuesto 104 multas por un monto aproximado de 9.000 millones de pesos, lo que hace que el 2019 sea históricamente el año en que más altas han sido las multas que se han impuesto. Pero no nos dedicamos solo al tema de multas, preferimos un enfoque preventivo para evitar que se vulneren los derechos de los ciudadanos. Por eso, pues, por ejemplo, hemos dado órdenes a empresas como Facebook y Uber para que incrementen sus medidas de seguridad con miras a que protejan los datos de más de 31 millones de colombianos. Y a su vez hemos hecho campañas educativas sobre protección de datos en temas, por ejemplo, el Registro Nacional de Base de Datos y suplantación de identidad. Yo quisiera destacar que suplantación de identidad es un fenómeno que del año pasado acá ha incrementado en un 100%. Por eso no solo hemos adelantado campañas para enseñarle al ciudadano cómo prevenir situaciones de suplantación para que no termine pagando las deudas que otros adquieren a su nombre, sino que también la superintendencia por primera vez a partir de febrero de este año habilitó el servicio de SIC Facilita, que es una herramienta expedita para que los ciudadanos solucionen sus controversias respecto de suplantación de identidad frente a los operadores de comunicaciones. Déjeme darle un ejemplo. Si Pedro se hace pasar por Mónica ante un operador de comunicaciones y Pedro adquiere a nombre de Mónica 2, 3, 5 o hasta 34 líneas telefónicas, pues en ese caso Mónica puede acudir a SIC Facilita para dejar claro que ella no fue quien realmente adquirió esas líneas telefónicas y que por ende no debe pagar lo que le están cobrando por ellas. Esta herramienta ha sido efectiva en el 85% de los casos, de manera que queda en manos de los ciudadanos una nueva herramienta útil y expedita para solucionar sus conflictos en esta materia. Doctor Remolina, ¿cómo estamos frente al contexto internacional en materia de protección de datos personales? Bianca, ese contexto es muy relevante y estamos trabajando para que Colombia sea reconocida internacionalmente como un país que garantiza un nivel adecuado de protección de datos. Esto es una gestión que no es sencilla, demanda tiempo, pero que vale la pena porque va a beneficiar a todos los empresarios y emprendedores del país en la medida que les va a permitir que reciban datos libremente de ciudadanos de todas partes del mundo. Como ustedes muy bien saben, los datos son el insumo de grandes proyectos hoy en día.
Entre más datos tengan los ciudadanos, los empresarios y los emprendedores, pues podrán realizar mejores proyectos para aprovechar las oportunidades de la cuarta revolución industrial en temas de robótica, inteligencia artificial y blockchain. Ustedes saben muy bien que los datos son la moneda de la economía digital. Queremos que nuestros empresarios y emprendedores aprovechen y se beneficien de esa moneda y se conviertan en grandes exportadores de bienes y servicios basados en datos. Sin duda, muchos avances, muchos retos, como yo ya lo anunciaba, estamos también a puertas de poder suscribir más convenios internacionales en materia de protección de datos. Es importante que Colombia sea catalogada como un destino seguro, pero como lo señalaba el doctor Remolina, que también podamos exportar los datos. Esa moneda, ese activo digital es lo más importante y sobre todo potenciará mucho de lo que tiene que ver la cuarta revolución industrial. Somos ejemplo en materia de protección, pero además de eso somos socios de muchas de las otras entidades del Estado, como el Ministerio de las Tecnologías de la Información, la Consejería de la Transformación Digital, la Agencia Digital Nacional, en la construcción de guías, buenas prácticas y recomendaciones, con el fin de que no sea meramente un enfoque sancionador, sino un enfoque también preventivo. Otra de las delegaturas más importantes es la delegatura de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos, una que tal vez suena muy técnica, muy compleja, muy complicada, pero realmente es el corazón de muchas de las funciones que adelantamos para proteger al consumidor. Y en ese sentido tiene muchísimos retos, muchísimo trabajo, pero además de eso una real presencia nacional. Pero tal vez una de las dudas que más asaltan a veces a los ciudadanos es el precio de los combustibles, la medida exacta. En ese sentido, doctor Durán, cuéntenos cómo hemos avanzado. Buenos días, señor superintendente, y a todas las personas que nos acompañan hoy acá. Efectivamente, en el último año, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó la verificación de más de 9.500 surtidores a lo largo y ancho del territorio nacional e impuso 200 sanciones por más de 3.800 millones de pesos a empresarios que no tenían sus surtidores de combustible líquido ajustados. ¿Eso qué quiere decir? Que estas sanciones fueron impuestas porque estos empresarios, estos dueños de estas estaciones de servicio estaban entregando una medida incorrecta a los consumidores y obviamente estaban afectando el bolsillo de los consumidores. ¿Cómo hicimos esta labor? Esta labor la hicimos de un trabajo coordinado, en un trabajo mancomunado con la Red Nacional de Protección al Consumidor y con un tercero que hemos designado para tal fin. Y hemos podido llegar o llegamos a territorios, a jurisdicciones, a municipios donde no habíamos podido llegar anteriormente. Doctor Durán, recientemente vimos la noticia de unas sanciones por exceder los precios de los medicamentos. ¿Cómo podemos garantizarle a los ciudadanos que están pagando el precio que es? Bueno, Bianca, déjame hacer primero una precisión sobre el tema. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene las facultades, se le otorgan las facultades para realizar la vigilancia del precio de los medicamentos, pero es importante entender que esta vigilancia y estas facultades fueron entregadas para vigilar las transacciones que son pagadas con recursos públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que es solamente esas transacciones que son pagadas, esos medicamentos que son pagados con dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ahora bien, en cuanto a la gestión de la superintendencia en este último año, debo decirte que impusimos 125 sanciones por más de 3.000 millones de pesos. Muchas gracias, doctor Durán. Nos llega una pregunta a través de nuestra cuenta en Facebook de la ciudadana Marta Hernández. ¿Qué hace la SIC para garantizar que las pesas y balanzas de las plazas de mercado muestren el peso correcto? Bianca, mira, en el último año la Superintendencia de Industria y Comercio, también con el apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor y de este tercero que también hemos designado para tal fin, ha realizado la verificación metrológica de más de 14.500 balanzas a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuáles son estas balanzas? Las balanzas ubicadas en las plazas de mercado, en las grandes superficies y en el comercio en general. ¿Y qué busca la superintendencia con toda esta labor? Busca que las medidas sean exactas, es decir, que cuando tú vas a la plaza de mercado y quieres comprar o compras 1 kilogramo de zanahoria, que efectivamente te estén entregando ese kilogramo de zanahoria por el cual estás pagando. Y aprovecho esta oportunidad para hacerle una invitación a la ciudadanía en general para que se fijen cada vez que vayan a hacer una transacción comercial con una balanza en un establecimiento de comercio en los sellos que impone la superintendencia de los instrumentos que ha revisado, porque este sello amarillo garantiza que te están entregando
la cantidad correcta por lo que estás pagando, y este sello amarillo cuida tu bolsillo. Muy bien. Bueno, pero en ese sentido también tenemos importantes retos respecto del tema de básculas, pesas y medidas, porque no solamente es el comercio de canal directo o las grandes superficies. Cuéntenos también qué estamos haciendo en materia de básculas y balanzas de gran calado. Bueno, en materia de estas básculas, que se denominan básculas camioneras, se está adelantando una labor muy importante. Realizamos un censo de todas las básculas que están ubicadas en las carreteras y vías nacionales, así como las básculas que están ubicadas en los puertos. Y estamos llegando allá, estamos haciendo presencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, garantizando que estas básculas, que son aquellas que miden la carga, que miden que los transportadores, que los camioneros no estén llevando sobrepeso por las vías nacionales, estén ajustadas. ¿Y esto qué está garantizando? Está garantizando que se reduzcan los accidentes, que se reduzca la mortalidad en las vías, porque un camión con sobrepeso afecta a la infraestructura vial y también tiene grandes consecuencias en el sentido que se dificulta la forma en que pueda frenar el frenado del mismo. Muchas gracias, delegado Durán. Hemos visto todo este trabajo tan importante que adelanta la superintendencia, pero ¿cómo hace la entidad para llegar a las zonas más apartadas del país, señor superintendente? Así es, Bianca, como hemos visto y como ya lo anotaba la doctora Corcione y el doctor Durán, el trabajo de esta superintendencia es totalmente nacional, regional, y en ese sentido pues hemos procurado descentralizar y desbogotanizar nuestra entidad. Para ello tenemos una herramienta muy poderosa, pero además de eso muy apreciada y que soporta el trabajo de las alcaldías locales y de la rama ejecutiva. Ese es el trabajo que adelanta nuestra Red Nacional de Protección al Consumidor, de la cual esta superintendencia hace la Secretaría Técnica y por ende la coordina. Son casas, son buses, son jornadas de capacitación a lo largo y ancho del país, en varias de las localidades de Bogotá, pero en más de 22 capitales departamentales a nivel nacional. Esa Red Nacional de Protección al Consumidor es tal vez lo que la gente más identifica y el primer contacto con el ciudadano en la protección de metrología legal y reglamentos técnicos de protección al consumidor, y ojalá la podamos acrecentar a muchas otras de las áreas en las que tenemos funciones de inspección, vigilancia y control. Esa secretaría la detenta un asesor de mi despacho, el secretario técnico, el doctor Plazas, quien ha hecho este video en donde nos va a explicar un poco más de su trabajo. Así es, porque a propósito de la Red Nacional de Protección al Consumidor, aquí hoy en el Jardín Botánico tenemos una de las nuevas unidades móviles, está disponible a la entrada para la atención de todos los ciudadanos que quieran ir a hacer una consulta. Y como dijo el señor superintendente, a continuación vamos a ver este video. El principal logro de la Red Nacional de Protección al Consumidor en este 2018 y 2019 fue el diálogo directo y constante con la comunidad. Esto nos permitió llegar a diferentes municipios donde la presencia institucional es compleja. Entre estos visitamos los municipios de Guachené, El Cocuy, Huachucal y Puerres por primera vez. Además de fortalecer las casas del consumidor de bienes y servicios de Riohacha y de Tunja, logramos inaugurar las casas de los mártires y Usaquén, que nos permitió llegar a más de 500.000 de ciudadanos. Con el programa de rutas de protección al consumidor llegamos a 66 nuevos municipios del país, lo que nos permitió valer y garantizar los derechos de los consumidores en diferentes municipios del país. Con el programa de atención y diálogo ciudadano llegamos a 19 localidades de la capital de la República, visitando más de 240 barrios, y en ciudades como Barranquilla, Valledupar y Villavicencio atendimos a diferentes comerciantes y proveedores para llevar sus obligaciones con los consumidores de bienes y servicios. En lo que resta del 2019 y el 2020, nuestro reto es abrir la Casa del Consumidor de Sopó para llegar a la Sabana Norte de Cundinamarca y en Bogotá lograr cubrir el 85% del territorio de la capital de la República. En 2019 y en 2020 llegaremos con la ruta fluvial a nuevos territorios del país, acercando algo más de 50 comunidades en la garantía de los derechos de consumidores de bienes y servicios, en especial en la región de la Orinoquía y en los departamentos de Guainía y la Amazonía.
En lo que resta del 2019 y el 2020, lograremos con el programa de Consufondo abrir la convocatoria para que las diferentes ligas y asociaciones del país participen y se hagan acreedores a los diferentes recursos que entregamos en garantía de los derechos de los consumidores de bienes y servicios. Continuamos con este diálogo con Colombia. Para esta segunda parte contamos con la participación de la delegada para asuntos jurisdiccionales, Carolina Estrella. Cordial saludo, bienvenida. El delegado para la protección de la libre competencia, doctor Juan Pablo Herrera. Bienvenido. Y el delegado encargado de propiedad industrial, Juan Manuel Serrano. Bueno, bienvenidos, un cordial saludo. Y señor superintendente, cuéntenos qué otros aspectos tenemos para contarle al país. Así es, Bianca. Nada más importante que la protección de la libre competencia. Realmente uno de los grandes logros de esta superintendencia es ser la autoridad única en materia de competencia en la República de Colombia. Y en ese sentido también es valioso aclarar que tal vez el trabajo más importante que desempeña el superintendente de Industria y Comercio es ser el juez de competencia, el tomador de decisión en esas investigaciones que adelantamos en la delegatura y que sancionamos en el despacho. Y en ese sentido me acompaña el señor superintendente delegado para la protección de la competencia, el doctor Juan Pablo Herrera, quien seguramente es a quien no solamente más se le teme, sino quien más noticias presenta respecto de la imposición de esas sanciones, la desarticulación de esos carteles y la represión de esas conductas que al final del día nos afectan a todos como consumidores, como ciudadanos, pero sobre todo al erario. En ese sentido, doctor Herrera, a mí me gustaría que nos compartiera un poco de los avances de esa delegatura que usted regenta. Pues muchísimas gracias, señor superintendente. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Como usted muy bien lo dice, la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad única de competencia en los mercados, ha tenido la oportunidad en este último año de avanzar de una manera clara y decidida en aras de proteger y promover la libre competencia económica. Es así como, utilizando una serie de herramientas preventivas, ha avanzado en la producción de no menos de 36 conceptos en materia de abogacía de la competencia, actuando como precisamente un abogado al interior del gobierno nacional para garantizar que la política regulatoria que se expide esté siempre alineada con los parámetros que deben regir el buen funcionamiento de los mercados desde la óptica de libre competencia. Hemos tenido también la oportunidad de proferir no menos de 5 conceptos en función asesora del gobierno nacional a los distintos estamentos, ministerios, en sectores tan diversos como comunicaciones, hidrocarburos, transporte y demás, y 4 recomendaciones al Honorable Congreso de la República, siempre con la premisa básica de garantizar una debida protección y promoción de la libre competencia. Bueno, pero ese rol que es tan importante de abogacía de la competencia, esa función preventiva y ese logro que tuvimos con el Plan Nacional de Desarrollo de poder incrementar el margen de acción de abogacía de la competencia para limitar que sea o no sea más bien el propio Estado un obstáculo en la libre competencia, también se ve fortalecido por el factor sancionatorio y por el factor investigativo. Cuéntenos de investigaciones, de multas, ¿cuáles han sido los avances en este último año? Pues señor superintendente, usted muy bien se lo contaba al país al inicio de esta audiencia. Hemos tenido oportunidad de avanzar en la imposición de multas que ascienden a los 153.000 millones de pesos por diferentes infracciones al régimen de libre competencia. 18 decisiones que su despacho ha tomado en materia sancionatoria son una muy buena muestra del compromiso de esta entidad por avanzar en la debida protección de la libre competencia. En la delegatura hemos tenido oportunidad en este último año de proferir no menos de 9 informes motivados a su despacho, todos ellos con recomendaciones sancionatorias, y a la par hemos tenido la oportunidad de avanzar en 9 aperturas de investigación en distintos casos que van desde colusión en procesos de licitación pública, carteles empresariales y todo tipo de sistemas, prácticas o procedimientos tendientes a limitar la libre competencia. En suma, hemos tenido oportunidad de revisar no menos de 858 quejas presentadas por diferentes ciudadanos a la autoridad de competencia, y esto de una u otra forma muestra, insisto, el compromiso que más de 165 personas que constituyen la Delegatura para la Protección de la Competencia tienen frente al país.
Otro trabajo muy importante de esa delegatura es el tema de analizar las operaciones de integración. No hay mejor termómetro para mirar el desarrollo de una economía que esa inversión extranjera directa, de cómo se está moviendo el clima de los negocios, de cómo este puede ser un país atractivo para poder invertir. Y en ese sentido la delegatura tiene un rol fundamental en materia de integraciones empresariales. Tal vez a veces es una cifra y un trabajo que no se publicita mucho, pero realmente desde la esencia de lo que es la competitividad de un país, refleja y demuestra lo interesante que puede ser venir a hacer negocios a la República de Colombia. Y en ese sentido la delegatura es ni más ni menos quien evalúa esas integraciones. Pero yo quisiera que nos contara un poquito más, doctor Herrera, de qué son esas operaciones de integraciones y cuáles son las cifras en esa materia. Pues usted muy bien lo ha dicho, señor superintendente, este instrumento preventivo en materia de competencia, de una u otra manera, termina siendo el eje fundamental del desarrollo preventivo que desde la Superintendencia de Industria y Comercio se ejerce hacia el sector privado. De esa manera, hoy podemos reconocer que en una economía altamente globalizada, en donde Colombia permanentemente está unificándose en muchos mercados y en muchos sectores a ese mundo global, se vienen presentando distintas reorganizaciones empresariales y distintos procesos en los cuales diferentes grupos de empresas adquieren a otras y se llevan a cabo una serie de dinámicas muy valiosas para el mercado. Eso se traduce en que en el último año hemos tenido oportunidad de revisar no menos de 179 operaciones de integración empresarial como una herramienta preventiva para poder detectar cuáles son los riesgos derivados de las distintas operaciones de integración y en algunos casos detectar cuáles deberían ser los diferentes condicionamientos, bien sea estructurales o de comportamiento, que deberían imponerse y, de ser el caso, tomar una decisión como recientemente lo hicimos en la superintendencia de objetar una operación de integración empresarial. Doctor Herrera, en materia de vigilancia de las 57 cámaras de comercio, ¿cuáles son los resultados? Bianca, muy buena pregunta. En este último año hemos tenido la oportunidad de avanzar en un hecho muy importante. El primero de ellos es haber tenido la oportunidad de revisar el proceso y acompañar el proceso de elección de las 57 juntas directivas de las cámaras de comercio. Eso en últimas le da un proceso de garantía, es una garantía de transparencia, que efectivamente estamos avanzando institucionalmente en garantizar en esta función de vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio al sistema cameral colombiano para que las juntas directivas puedan fungir lo que el país espera, y es que en últimas generen directrices para que las cámaras de comercio cumplan esa importante labor de formalización y desarrollo empresarial del país. Queremos también reconocer que en este año hemos sido categóricos desde la Superintendencia de Industria y Comercio, mandando unas señales muy claras sobre el deber del buen ejercicio de esa función pública de las cámaras de comercio. En aquellas situaciones en las cuales hemos percibido algún tipo de problema, hemos tomado la decisión de convocar a reuniones de junta directiva al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio y de una manera directa y clara poner las condiciones que garanticen el buen funcionamiento de ese sistema cameral. A la par, hemos tenido también la oportunidad de hacer una revisión cuidadosa sobre aquellos actores que son informales, y eso ha llevado a que en no menos de 610 casos hayamos podido visitar a los empresarios, a mostrarles su deber de ser formal y de acudir a las cámaras de comercio para poder cumplir esa obligación que a todo empresario le corresponde en la economía colombiana. Muchas gracias, doctor Herrera. Contémosle a los colombianos cuáles son los retos a corto plazo de su delegatura. Pues Bianca, tenemos dos retos muy importantes. El primero de ellos es, el señor superintendente ha venido refiriéndose al desarrollo de la economía digital, a la cuarta revolución industrial, y en esa medida, en materia de protección y promoción de la libre competencia, somos muy conscientes que debemos avanzar en el direccionamiento de esfuerzos tendientes a poder detectar posibles prácticas anticompetitivas en ese mundo digital. Para ello, para el año 2020 tenemos previsto fortalecer la capacidad técnica de nuestros equipos de trabajo, de tal manera que herramientas de minería de datos, herramientas de inteligencia artificial nos permitan avanzar en la detección cuidadosa de posibles prácticas anticompetitivas en ese entorno. Y número dos, desde el punto de vista
preventivo y desde el punto de vista de planeación, más que preventivo, tenemos que avanzar de una manera muy decidida en el fortalecimiento de la capacidad de la superintendencia para que de oficio pueda realizar distintas investigaciones. Eso se traduce en un esfuerzo muy importante para poder realizar estudios económicos que le permitan a la entidad focalizarse en aquellos sectores en donde se pueda estar detectando prácticas anticompetitivas. Tal vez un tercer reto muy importante, doctor Herrera, y es el tema de que se habla mucho de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las sanciones que podemos imponer en materia de competencia más allá de las multas o de las herramientas que podemos proveer de manera previa para evitar que se presenten prácticas restrictivas a la libre competencia. Y en ese sentido ha sido una obsesión mía desde que llegué a hablar de los programas de cumplimiento o compliance, como se ha notado, se ha referenciado internacionalmente. A mí me gustaría que pudiéramos concluir con la construcción de una herramienta en ese sentido para poder fortalecer nuestra delegatura de protección de la competencia a través del cumplimiento del compliance. Pues señor superintendente, es un reto que asumimos desde la delegatura y esperamos que con los diferentes centros de pensamiento expertos en materia de políticas de cumplimiento, con la academia en general, con los abogados, con los economistas, podamos avanzar en los lineamientos de lo que el país espera, termine siendo un muy buen marco general para el diseño de programa de cumplimiento. Muchas gracias, doctor Herrera. Sin duda son grandes retos. Continuamos en vivo y en directo con este diálogo con Colombia desde el Jardín Botánico de Bogotá. Ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales con el numeral Diálogo con Colombia. La propiedad industrial es el termómetro de la competitividad, creatividad y desarrollo de un país. ¿Cuál es la labor de la superintendencia en esta área, señor superintendente? Así es, Bianca. No hay mayor termómetro que la posibilidad de registrar, patentar y poder verificar el desarrollo y la competitividad de un país a través de la propiedad industrial. En ese sentido, y hablando no solamente de economía digital, sino de signos distintivos, de marcas, de patentes, pues obviamente una de las funciones más importantes que tiene esta superintendencia es en materia de registro de la propiedad industrial. Es así como somos la autoridad en materia de registro, allí podemos adelantar todo lo que tiene que ver con los trámites marcarios, con las denominaciones de origen, y también tiene una relevancia internacional muy importante, tan es así que nuestro delegado, el doctor Iván Pinzón, se encuentra en este momento en Ginebra en las asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y nos acompaña el doctor Juan Manuel Serrano, quien está encargado de esa delegatura, y nos va a contar un poco más de esos avances y desarrollos. Gracias, señor superintendente. Un saludo a los presentes. Primero, quiero reseñar que los logros de esta delegatura se centran en el uso del sistema de la propiedad industrial y acá tenemos excelentes noticias. La cantidad de solicitudes de patentes de invención se ha incrementado sustancialmente. En este sentido, tengo que reseñar que en el periodo de medición estamos hablando de 515 solicitudes de patentes presentadas por residentes, por nuestros nacionales, en comparación con el periodo inmediatamente anterior en que hablábamos de unas 434 solicitudes de patentes. Aquí hay que reseñar que son las universidades las que lideran este ranking de solicitantes. Esto es un indicador de que la innovación y la investigación en las universidades van de la mano. Por otro lado, el segundo de los logros a reseñar es la cantidad de solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales que se viene presentando ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos una cifra muy impresionante, 50.400 solicitudes de registro marcario que constituyen un reto para la superintendencia para atender esta cantidad de solicitudes. Y acá hay excelentes noticias, y es que nos hemos organizado logísticamente para atender estas solicitudes y tenemos un resultado de 53.000 decisiones sobre registrabilidad de marcas y lemas comerciales. Si las patentes son un indicador de innovación, las marcas demuestran que tenemos un mercado en crecimiento con mayor oferta de productos y servicios. Otro aspecto totalmente reseñable es la muy reciente decisión de protección de la denominación de origen del cangrejo negro. Esta declaración de protección se suma a
a los productos protegidos con denominación de origen. Estamos hablando de que esta sería la número 28 y va a engrosar el selecto grupo de productos protegidos con denominación de origen entre los que podemos reseñar café de Colombia, las artesanías de Ráquira, la tejeduría Zenú, que tiene su producto icónico el sombrero volteado. Esto enmarca los logros de la Delegatura para la Propiedad Industrial. Doctor Serrano, ¿por qué los ciudadanos dicen que el registro marcario es muy costoso? Bueno, la actual resolución de tasas establece que la solicitud de registro marcario tiene un valor de 1.124.000 pesos. No obstante, los usuarios pueden acceder a una serie de descuentos. El primero de ellos, la radicación en línea. La tasa plena desciende a 925.000 pesos y este no es uno de los descuentos a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de descuentos del 25% si se accede a los cursos que ofrece el aura de propiedad intelectual. También la orientación del SIGEPI le hace acreedor a un 10% de descuento. Y si hace parte del programa de artesanos, bueno, acá sí que tenemos un descuento sustancial. Estamos hablando de 78.000 pesos en que queda la tasa para solicitar el registro de marcas. Sin duda avances impresionantes, registros por el orden de los 22.000 solicitudes de marcas, patentes. Este año tuvo un récord histórico en materia de patentes solicitadas por nacionales colombianos, que es ni más ni menos realmente el indicador de la competitividad, pero sobre todo de la innovación. Y mencionaba usted temas muy importantes como la denominación de origen, que es esa protección, esa denominación geográfica, ese reconocimiento, pero sobre todo el impacto profundo que tienen en poder desarrollar nuevos productos, incrementar el costo a veces productos que se pueden ofertar y ofrecer. Pero además de eso, recuerdo yo con mucho cariño en especial que pues la primera que he concedido yo precisamente fue la número 28, que es el cangrejo negro de Providencia, en donde allí estuvimos entregándole pues a la asociación que tiene esa denominación de origen. Pero además de esos avances, y hablando de denominaciones de origen y muchos otros temas que ustedes manejan allí en signos distintivos y nuevas creaciones, cuéntenos qué retos hay para el año por venir. Claro, señor superintendente. Sobre el tema de denominaciones de origen, tenemos 5 nuevas solicitudes de protección de denominaciones de origen en trámite. Aquí podemos reseñar una de ellas, Esmeralda de Colombia. Esperamos que estas solicitudes cumplan con los requisitos para que se unan a este grupo de denominaciones de origen protegidas. Por otra parte, tenemos otro reto importantísimo, y es que en compañía del Ministerio de Comercio estamos analizando la conveniencia de adherir a un instrumento internacional que es el sistema de registro de diseños y dibujos industriales de La Haya. Esto para los solicitantes implica que con una sola solicitud se puede acceder al registro de los diseños industriales en cerca de 70 países. Es un instrumento que va a servir muchísimo para nuestros solicitantes. Y por último, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido la obligación para las autoridades del sector de reglamentar las especialidades tradicionales garantizadas. Esto significa que por ejemplo, las especialidades gastronómicas o las bebidas tradicionales o los productos artesanales se pueden ver beneficiadas por esta figura, que lo que busca es reglamentar un sello que certifique que un producto ha sido elaborado por un método tradicional. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Manuel Serrano. Ahora vamos a hablar sobre las funciones de juez que puede asumir la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Señor superintendente, cuéntenos un poco más. Así es, Bianca, nuestra sexta delegatura es ni más ni menos que una de las más importantes porque tenemos el encargo no menor de administrar justicia en nombre de la República de Colombia. Y en ese sentido, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales juega ese pivote entre una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, lo que es un gran avance para que el ciudadano pueda acceder a ese servicio público, un gran avance para que lo tenga de una manera expedita, con celeridad, un gran avance en el sentido de que es especializada, pero sobre todo una gran satisfacción de que es muy utilizada
y sobre todo muy bien ponderada, porque nuestra segunda instancia es el Tribunal Superior de Bogotá. Y al mando de esa delegatura tenemos otra mujer en una posición directiva en esta superintendencia, una maravillosa abogada, la doctora Carolina Estrella, que nos va a contar cuáles han sido los avances de esa delegatura. Gracias, superintendente, y muy buenos días para todos. Como usted lo mencionaba, efectivamente, la labor de administrar justicia en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido asumida con la mayor responsabilidad. Tenemos 3 temas concretos en los que administramos justicia: protección del consumidor, competencia desleal e infracciones a la propiedad industrial. En esos 3 temas podemos ver que hay una justicia especializada, una justicia técnica, pero además de eso es una justicia célere, es decir, rápida, efectiva. Incluso los tiempos en los cuales resolvemos nuestras decisiones son menores a aquellos que la ley prevé para tales efectos. Ejemplos de lo anterior: en los temas de protección al consumidor, en el último periodo analizado, se presentaron más de 51.000 demandas, de las cuales 49.800 fueron resueltas. De esas, 15.800 concluyeron con una sentencia judicial, y es muy grato también para nosotros saber que en el momento en el cual se hace la verificación del cumplimiento de esas sentencias o incluso de los acuerdos llegados en transacciones o conciliaciones, el 92% son cumplidos. Eso quiere decir que hay una cultura del cumplimiento de las decisiones que emite la Superintendencia de Industria y Comercio en esta materia. En cuanto a los temas de competencia desleal y propiedad industrial, también hemos tenido un incremento del 23% en relación con periodos anteriores de los trámites presentados, y la respuesta de esta delegatura ha sido un pie de fuerza tendiente a resolver con la mayor agilidad estos trámites. En el último periodo se han resuelto o se ha dado término a 310 procesos, y un punto importante que debo resaltar son las medidas cautelares. Se han resuelto 314. Las medidas cautelares son aquellas medidas que se adoptan antes de que concluya o se inicie el proceso judicial para ejercer una protección. Y como el señor superintendente lo mencionaba, no solamente justicia técnica, justicia ágil, sino también una justicia acertada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro superior jerárquico, que es el Tribunal Superior de Bogotá, nos ha confirmado un aproximado del 90% de nuestras decisiones en materia de competencia desleal y propiedad industrial, y un 80% en materia de derechos del consumidor tutelados por esta delegatura. Celeridad, especialidad, eficiencia, eficacia, pero sobre todo confirmación y exigibilidad de esas sentencias, que es al final del día lo que espera el ciudadano. También escuchamos mucho hablar en materia de justicia, a veces de la crisis de la justicia, de lo escritural, de la demora, de los expedientes, y yo creo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido un ejemplo en innovar en nuevas tecnologías, pero además es algo que ya lo viene haciendo de ciento y en donde tendrá nuevos retos. Cuéntenos en estas materias cómo estamos, doctora Estrella. Pues estamos muy bien, superintendente. Ya la delegatura ha dado unos pasos muy importantes, como por ejemplo mandar mensajes de texto a los usuarios de la Administración de Justicia para que puedan acudir a las audiencias y no se pierdan esta oportunidad. También notificación de decisiones a través de llamadas telefónicas, y también la publicación por medios virtuales de las notificaciones. Pero esto no se va a quedar ahí, y tenemos la fortuna de contar con una entidad que tiene unas grandes herramientas en materia tecnológica. Por eso esperamos ser pioneros en poder implementar un reto de la justicia, que es el expediente digital. Nosotros tenemos competencia en nuestras materias a nivel nacional, entonces qué bien que los usuarios de la Administración de Justicia puedan hacer un seguimiento real y tengan acceso a un expediente digital sin tener que acudir a los folios, a los expedientes clásicos. ¿Qué va a permitir esto una vez lo tengamos implementado? Mayor agilidad y también un control social y un control directo por parte de los usuarios de la Administración de Justicia. En esto no podemos perder de vista, por supuesto, la interacción con la rama judicial, pues que en todo caso es nuestra segunda instancia. Y también tenemos un reto al corto plazo, que es poder implementar un sistema de relatoría de las decisiones jurisdiccionales de la superintendencia. Es un reto porque no contamos en este momento con este sistema, y usted ha sido muy incisivo en que tenemos que tener estas decisiones organizadas con criterios de búsqueda que van a permitir a usuarios, abogados, incluso jueces y la academia poder conocer las decisiones que estamos adoptando. Entonces, estos son nuestros retos en esta materia, señor superintendente.
Gracias. 3 delegaturas que complementan las 3 delegaturas que ya vimos y en donde a través de estas 6 delegaturas ejercemos las funciones constitucionales y legales que tenemos encomendadas. Pero sin lugar a duda un equipo y un talento humano impresionante, con unos logros y unos avances impresionantes, pero con unos retos muy importantes. Es una entidad muy grande, muy importante, muy transversal, muy poderosa, pero eso no se puede quedar simplemente en el tema del halago, del aplauso y de la autoindulgencia, sino de los retos que aquí nos han planteado mis 6 delegados, de los cuales yo me siento sumamente orgulloso, en donde hay 2 mujeres, en donde hay 2 personas que concursaron para ser superintendentes de Industria y Comercio y pasaron todos los filtros, y por eso yo me enorgullezco tanto de tenerlos aquí conmigo. Muchas gracias, delegados. Esta es una entidad que, además de sus directivos que hemos escuchado en esta mañana, cuenta con 1.811 colaboradores que trabajan de manera comprometida para generar la confianza que construye progreso. Nuestra secretaria general, Angélica Acuña, nos cuenta más sobre las labores internas de la entidad. Gracias. Sale. Gracias a la eficiencia en la gestión administrativa y financiera, nuestro principal logro en la Secretaría General fue conseguir que la Contraloría General de la República emitiera concepto favorable a nuestros estados financieros y a la ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia de 2017. Adoptamos estándares internacionales de información financiera. De igual manera, apoyamos a la Presidencia de la República y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la construcción del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Gestionamos con Confecámaras la articulación con nuestro sistema de trámites y la información contenida en el RUDES. Y no menos importante, uno de nuestros logros de cara al ciudadano fue haber implementado un servicio de envío de mensaje de texto con el fin de informarlos acerca de un proceso de notificación dentro de la superintendencia. Para el próximo año realizaremos un estudio técnico con análisis de cargas laborales con el fin de solicitar la ampliación de la planta de personal de funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Queremos posicionar la campaña SIC a un clic para que cada día más ciudadanos puedan hacer uso de la notificación personal electrónica. Articularemos los instrumentos de planeación archivísticos en todos los planes de la entidad. Uno de nuestros retos más importantes será simplificar procesos a través del recaudo en línea de los trámites y servicios de la entidad. Continuamos nuestro diálogo con Colombia y para terminar esta jornada tenemos 3 invitados muy especiales con quienes hablaremos de la labor de la superintendencia y de los retos que tiene esta entidad a futuro. Nos acompañan aquí en el Jardín Botánico de Bogotá Juan Carlos Moncada, presidente de la Asociación Colombiana de Compliance CONCO, abogado, magíster en Derecho Público, litigante y asesor. Jairo Rubio Escobar, abogado, asesor, ex superintendente de Industria y Comercio, en donde también fue delegado y asesor, director de la especialización en Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Pablo Márquez, doctor en Derecho, economista y filósofo, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y ex superintendente delegado para la competencia. NGA por sus siglas en inglés por Colombia en la Red Mundial de Competencia ICN. Bienvenidos a nuestros invitados especiales. Le doy la palabra al superintendente. Así es, Bianca, y para complementar este diálogo ciudadano, qué más importante que no solamente sea un diálogo entre nosotros, la entidad y los delegados, sino poder contar con estos 3 invitados de lujo como tú los has presentado, personas que trabajan en compliance, personas que han trabajado en esta entidad, y el doctor Jairo Rubio, superintendente de Industria y Comercio, y tal vez una de las personas que más tiempo ha estado en esa entidad, desde delegado, desde asesor hasta superintendente.
Para mí de verdad que es un honor y un orgullo poder tenerlos acá. Además de eso, muchos nos acompañan en muchos de los otros trabajos que adelantamos, y qué más importante que tener una validación externa, pero sobre todo poder dialogar acerca de los nuevos retos y cómo ven ustedes esta autoridad. Y me gustaría empezar con un tema que ha sido tal vez transversal a toda la conversación, que es no solamente el factor sancionatorio y punitivo de la autoridad, sino un tema preventivo y de cumplimiento, y las nuevas dinámicas que en ese sentido se empiezan a mover en el mundo y que ya empiezan a inquietar a nivel nacional. Ya veíamos cómo el doctor Herrera se comprometía a trabajar en esa guía de cumplimiento. Yo también soy un obsesionado porque las buenas prácticas nos limiten y nos eviten tener que llegar a la sanción. De lo contrario, de todas maneras, ese es nuestro trabajo, pero yo creo que el tema de cumplimiento o compliance es transversal, es importante, es dinámico y es actual. Y en ese sentido a mí me gustaría pues preguntarle al doctor Juan Carlos Moncada cuál es su opinión a este respecto. Compliance, superintendente, buenos días para todos. Tiene un doble interés que vale la pena resaltar aquí. En primer lugar, no parece muy atinado que el sector público le exija programas de cumplimiento normativo, le exija programas de prevención de riesgos legales, le exija metodologías y políticas de prevención de riesgos al sector privado, si la misma administración pública no se viste con políticas de cumplimiento, no incorpora la cultura de cumplimiento normativo. Pero la otra cara de compliance es que las autoridades públicas y la superintendencia, muy visiblemente, las superintendencias en general, esta en particular, pueden aprovechar los beneficios del compliance de manera de poner el efecto en un escenario en que los hechos que están relacionados con la falta de integridad de las empresas no ocurran. Un escenario en el que la alternativa sancionatoria no tenga el peso tradicional, no tenga la importancia tradicional, porque se hizo un esfuerzo importante en un momento previo de comportamiento de las empresas que evite que se produzcan situaciones de integridad o situaciones de falta de riesgo empresarial en los distintos frentes de trabajo de la superintendencia en protección de datos, en derecho de la competencia y en cualquiera de los otros frentes de trabajo de esta entidad regulatoria y de vigilancia, de manera pues que destacaría ese doble interés, la necesidad que tenemos de que el Estado incorpore la cultura de cumplimiento normativo y no únicamente la cultura sancionatoria, sino también que el Estado promueva que los particulares puedan incorporar o incorporen en su rutina habitual y le ayuden al Estado en las tareas de prevención antes que en los escenarios sancionatorios. Doctor Rubio, usted que además de superintendente pues es un abogado muy respetado, muy consultado, pero además de eso dirige la especialización en materia de Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Qué opinión le merece esa herramienta? Vea, superintendente, cuando usted se posicionó como superintendente y como ha sido sus antecesores, lo primero que uno debe preguntarse es cuál es su mandato, cuál es la razón de ser. Y la razón de ser en materia de competencia, por ejemplo, es garantizar que exista libre competencia en los mercados. En materia de consumidor, que exista protección a los consumidores, lo mismo que los datos. Y uno de los puntos que uno desde afuera aplaude es la nueva visión que tiene la superintendencia, de que ese mandato no solamente se cumple ejerciendo las funciones de inspección, control y vigilancia, es decir, imponiendo sanciones cuando haya lugar. Sin desconocer esa función, este es uno de los mecanismos que tiene la entidad para cumplir ese mandato. Pero hay otros mecanismos que también son muy importantes y que pueden cumplir, inclusive con mayor ahínco, el mandato de la superintendencia, que son los programas de cumplimiento. Yo me sentí muy satisfecho cuando las diferentes delegaturas
Por ejemplo, en materia de competencia, hablaron de la abogacía de la competencia, cuando la doctora Corcione habló de las medidas preventivas. Ella fue muy clara a decir que seguirán imponiendo sanciones cuando los empresarios no cumplan con la normatividad en materia de consumidor, pero está trabajando para facilitar, para decirle a los empresarios que elaboren programas de cumplimiento que va en beneficio no solamente de la comunidad, sino los propios empresarios. Entonces, no tengo nada más que decir, sino que obviamente esa función que está haciendo la superintendencia de promover e incentivar a los empresarios para que se autorregulen, para cumplir con las diferentes normatividades, creo que es un mecanismo, valga la redundancia, importantísimo para que se cumpla la misión de la superintendencia. Doctor Márquez, usted fue delegado de competencia, usted fue director de la CRC, usted es un consultado y respetado jurista en muchas de las materias de las que se ocupa la superintendencia. Además de eso, para nosotros es un honor contar con usted como miembro no gubernamental o NGA por Colombia en la Red Mundial de Competencia. Siendo usted tan transversal a muchos de los temas y un inquieto en materia de economía digital, ¿cómo ve usted el tema de compliance? Bueno, primero, superintendente, muchas gracias por la invitación y también una felicitación no solo a sus delegados, sino a los ya 1.800 funcionarios que trabajan en la superintendencia. Esta no es una labor menor y como bien lo plantearon todos, al final son los usuarios los que terminan siendo beneficiados. Y creo que el compliance prácticamente es un instrumento que ha permitido y permitirá, y como ha sucedido en otras jurisdicciones, que el trabajo de la superintendencia se enfoque en aquellos casos en los que en efecto hay un problema por resolver. El compliance al final, como lo explicó el doctor Moncada, es una herramienta de las empresas, que lo que pretende es entregarles la capacidad de definir mecanismos para prevenir que desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista ético, se logren cumplir con esos fines que el Estado ha definido en la legislación. Entonces, el compliance es un instrumento muy, muy útil para que las empresas tengan, y sobre todo los cuerpos directivos tengan, la capacidad de mostrar a la superintendencia que no han tolerado el desarrollo de comportamientos anticompetitivos que nuestra normatividad sanciona incluso en los administradores y en personas naturales que participan indirectamente en prácticas restrictivas de la competencia. Sumado a eso, pues el compliance tiene un beneficio y ha habido varios estudios, en Colombia aún no hemos podido desarrollarlos, en los que, por ejemplo, la Universidad Rutgers el año pasado mostró que las empresas que desarrollan programas de compliance suelen ser tratados de alguna manera más benévolamente cuando a sanciones se refiere. ¿Por qué? Porque indican y muestran a la autoridad competente que esas infracciones que han surgido por fallas de su programa de compliance, más no por un comportamiento activo, por infringir las normas, que son consideraciones diferentes. Y por ello, pues no solamente tiene la capacidad de darle un beneficio a la superintendencia, de detectar aquellas fallas sistemáticas que en efecto generan problemas de competencia en el mercado, sino a las empresas le entrega la tranquilidad y a sus funcionarios de que con un comportamiento ético y apegado a la ley, esos problemas surgirán solo excepcionalmente. Por eso las herramientas de compliance hoy tienen esa gran capacidad de sustituir de alguna manera el rol de supervisión de la superintendencia que el doctor Rubio muy bien resaltaba, pero además le entrega al cuerpo directivo de cualquier compañía la tranquilidad de que se está haciendo todo lo posible por no infringir las normas, no solo de competencia, sino de todos los otros ámbitos normativos que son propios de la actividad de supervisión. Recientemente este año el Departamento de Justicia actualizaba su guía en los Estados Unidos en materia del programa de compliance. El doctor Moncada ha sido un evangelista en el tema de cumplimiento y ya ha celebrado varios congresos internacionales, además de fundar esta asociación que agrupa a muchos de los expertos juristas, economistas y docentes que se encargan de estas materias. El doctor Rubio, que además de superintendente, pues es un reputado asesor, seguro que recibirá esto con el mayor beneplácito con sus clientes. Pero yo creo que también hemos pasado del pasado, valga la redundancia, presente y futuro de esta entidad. Y recientemente yo también, para conmemorar este primer año en el puesto, tenía un almuerzo muy agradable con los exsuperintendentes quienes me presidieron desde la Constitución del 91 hasta ahora. Y tal vez para mí es muy importante, además de muy honroso, tener al doctor Jairo Rubio aquí sentado, que
sin lugar a dudas ha sido uno de los que más tiempo ha estado, sin que nos pongamos en temas de edades y demás, es más por experiencia y porque realmente tiene un matiz especial que la gente tal vez no conoce, que es que realmente a él fue el que le tocó iniciar tal vez la modernización o la actualización de una superintendencia que pasó de ser una autoridad de inspección, vigilancia y control mucho más pequeña, con mucho menor presupuesto, con mucha menor capacidad, y tal vez dejó la piedra fundacional de lo que es hoy día esta gran entidad de 6 delegaturas, 1.811 personas y una operación de más de 27 oficinas a nivel nacional y un respeto internacional muy importante. Y por eso yo quisiera, doctor Rubio, darle a usted la palabra con el ánimo de un aprendiz, de un estudiante, usted que es un maestro, de que nos cuente cuál ha sido el pasado, cómo ve el presente y cuál es el futuro de la Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias, superintendente. Yo creo que la vida de la superintendencia se puede dividir en dos grandes etapas. La primera etapa es desde su constitución hasta el año de 1992, cuando se expidió el decreto 2153 de 1992, que reestructuró la superintendencia y donde desde el punto de vista práctico se comenzó a hacer la superintendencia autoridad de competencia. Antes de esa fecha la superintendencia tenía la función, pero realmente no la ejercía por diferentes circunstancias. Entonces uno puede decir que hoy en día la superintendencia, que está en el corazón de todos los colombianos, tiene 29 años. Y creo que en estos 29 años no hay discusión alguna de que no solamente en el público en general, sino en los empresarios, y también hay que reconocerlo, en los propios gobiernos, saben que esta es una entidad que es fundamental, que es esencial y que es vital para el desarrollo económico del país. Uno no puede concebir el desarrollo económico de un país sin la presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en sus diferentes áreas. ¿Cómo haría un empresario para dar a conocer sus productos o servicios sin un sistema de propiedad industrial? ¿Cómo haría un empresario para competir si no existe una autoridad que le garantice la libre y leal competencia en los mercados? ¿Cómo haría un empresario para competir si no existe una autoridad que lo proteja en materia de competencia desleal? Entonces, sin entrar en casos particulares, no cabe la menor duda que hoy la entidad es reconocida por todos los agentes como una entidad eficiente y que es vital y que es fundamental para que los empresarios sean mucho más eficientes y ayuden al desarrollo económico. Sobre eso no cabe la menor duda. Internacionalización es otra agenda transversal, otra agenda que me ha interesado mucho y una gran oportunidad que tengo yo como internacionalista en el hecho de que estamos ya, ahora sí, como dicen, de un cacho de entrar a la OCDE. Hemos tenido una relevancia también especial en la región con las autoridades homólogas de competencia en la CAN. Tuvimos ocasión de tener la reunión de las autoridades mundiales de la competencia en Cartagena, Colombia, el ICN por sus siglas en inglés, con la presencia del señor presidente de la República y creo que con un evento soberbio organizado por esta superintendencia y un legado importante de la administración anterior. Y en esa tarea tan importante de la internacionalización nos ha acompañado el doctor Pablo Márquez, que como les referenciaba es un miembro no gubernamental ONGA del ICN por Colombia. Además de eso ha tenido la oportunidad de asesorar a otras autoridades de competencia en el mundo y es un conferencista muy destacado sobre el tema del derecho de la competencia, pero sobre todo el tema de la economía, que es otra de sus profesiones e intereses. A mí me gustaría aprovechar su presencia aquí, doctor Márquez, para que me hable o nos hable un poquito más de la internacionalización. ¿Qué se esperaría de la superintendencia de las fronteras hacia afuera? Bueno, superintendente, creo que el doctor Juan Pablo Herrera dio, desde la perspectiva de la delegatura, la primera semilla de esta respuesta, y es hoy pues los mercados que de verdad tienen importancia en los consumidores. No estoy diciendo que los
mercados de análogos no lo tengan, son los mercados digitales. Y esto, pues, como también desde el punto de vista de protección de datos personales y desde la participación que otras delegaturas tienen en estos mercados, pues ha transformado el rol que tiene la misma superintendencia en la forma como se aproxima a diferentes tipos de casos que no están limitados por las barreras geográficas, sino que ya van un poco más allá. No solo es un tema, y no solo son temas que tienen que ver con los casos de fusiones empresariales, sino casos de comportamiento donde la superintendencia ha venido examinando y usted particularmente ha dado una preocupación sobre cuál es el rol de la misma autoridad. Y ahí es donde la internacionalización toma un rol importante. Conocer las experiencias buenas y sobre todo las malas que han tenido otras autoridades investigando este tipo de comportamientos, le ha entregado y le entrega a la superintendencia la capacidad técnica para poderse aproximar sin llegar a lo que en términos técnicos se denomina falsos positivos, es decir, identificar conductas anticompetitivas cuando allí no las hay, pero también para evitar que esas conductas anticompetitivas que están ahí y que son de difícil detección no pasen de lado, y por eso las herramientas técnicas para que la caja de herramientas que tiene la misma superintendencia se incremente y tenga la capacidad de ver los mercados digitales de una forma más abierta. Ahí cobró especial relevancia, en mi opinión, la reunión de la ICN. La reunión de la ICN casi que giró en torno a los mercados digitales. También tuve la oportunidad de participar brevemente en la conferencia de ICPEN, de nuevo, mercados digitales. Y son preocupaciones que las autoridades tienen porque en efecto no es fácil aproximarse. Recientemente, por ejemplo, la autoridad alemana de la competencia tuvo un revés en una de sus decisiones, quizá porque la teoría del daño que trató de presentarle a los jueces no fue fácil de entender. Entonces, esa internacionalización va a permitir que las experiencias de terceros ayuden a la misma superintendencia a llegar a resultados que sean positivos para los consumidores y tratar de dejar de lado aquellos casos que de pronto no lo son. Ahora, y por último, pues usted me lo mencionaba bien, y creo que ese es un reto de corto plazo para la superintendencia. Hoy tiene la capacidad de liderar el Comité de Competencia de la Comunidad Andina de Naciones. Si hay algo que ha generado múltiples problemas, y esto lo digo porque he tenido la oportunidad de involucrarme en varios casos internacionales en los que se han desarrollado a través de la CAN, es la falta de armonización normativa. Creo que la oportunidad que tiene hoy la superintendencia de liderar ese proceso de modificación de las normas andinas de competencia están, digamos, ahí en el tintero, y creo que es de esos puntos que desde el punto de vista internacional nos permitiría lograr los diferentes puntos, y es siendo miembros de OECD, siendo miembros de la ICN, habiendo liderado la ICN, ¿podría la misma superintendencia liderar un cambio normativo al interior de la Comunidad Andina de Naciones que permita la armonización normativa y que permita que esos casos andinos sean tratados con la verdadera relevancia que los mismos tienen? Una gran posibilidad que tenemos es el enfoque holístico en materias no solamente de la competencia, sino como autoridad del consumidor y de protección de datos. Algo que a veces a la postre se decía que iba a ser un reto inmenso que nos iba a distraer. Y miren ustedes cómo de cara al ingreso de la OCDE, cómo en el mundo de la era de la economía digital, eso se ha vuelto la mayor bendición. ¿Por qué? Porque nos permite tener un enfoque holístico precisamente de esos casos que, como usted anotaba, doctor Márquez, han sido retadores y difíciles para las autoridades en el mundo. Alemania aperturó este caso contra Facebook por un tema de datos, siendo autoridad de competencia, y eso no deja de tener sus problemas. El Reino Unido avanza fuertemente en la protección de los mercados, en el tema del consumidor, en competencia, pero no tiene el enfoque de datos. Y yo creo que la gran oportunidad que tiene Colombia con ese liderazgo interno de esta entidad es internacionalmente ese enfoque holístico y ese acceso a la OCDE que nos ha permitido ser, sin lugar a dudas, relevantes. Pero yo también aprovecho ese tema de la internacionalización para preguntarle al doctor Moncada, que ya lleva su tercer evento internacional de compliance, que tiene una red importante de amigos y apoyos en el mundo, pero además de eso una relación académica fuerte con universidades internacionales, principalmente en Italia. ¿Cómo ve usted este tema de internacionalización de esta autoridad? Ese enfoque holístico, superintendente, es urgente. Piensen ustedes en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en lo que atañe a datos personales, piensen ustedes en una legislación poco anunciada que comienza a regir el año entrante a partir de enero para el estado de California, también de protección de datos personales.
Esos instrumentos normativos puede que no hagan parte de tratados internacionales que nos vinculen a nosotros directamente, pero hay que ver la sorpresa cuando uno enfrenta, estudia, aborda los detalles del impacto de esa legislación en aquellos países y los efectos extraterritoriales que tienen todas esas regulaciones y que la autoridad colombiana tiene que considerar, que las empresas colombianas tienen que considerar y que hacen que efectivamente no podemos tener una perspectiva parroquiana, una perspectiva local en la contemplación de este tipo de asuntos. De manera que la superintendencia tiene unos retos enormes, considerando que en el ámbito de datos, de la competencia, de la protección de consumidor, etcétera, las reglas, la avalancha, las toneladas de instrumentos normativos que vienen de afuera, que nos vinculan, deben ser consideradas. Nosotros estamos muy acostumbrados a considerar compliance o a reducir compliance a un problema de muerte jurídica de empresas o a un problema de responsabilidad penal de personas jurídicas. No, eso no es así. Compliance es prevención de riesgos legales en todos los sectores. Tenemos nosotros también la tara de considerar que la prevención de riesgos legales es un asunto de nuestro sistema financiero por efecto del impacto de las regulaciones norteamericanas en nuestro propio sector financiero y por la, digamos, protagonismo que ha tenido el compliance en el sector financiero en los Estados Unidos, etcétera. Pero compliance ni se reduce a muerte jurídica de empresas, ni se reduce a consideraciones del sector, del sector financiero, del sector bancario en absoluto. Y hay que añadir también que en esa perspectiva internacional, señor superintendente, nosotros tenemos una tarea urgente, y es que todavía nos falta en la incorporación de la cultura de relacionamiento, de aplicación, de asimilación de las normas técnicas sectoriales y de las normas técnicas internacionales. Todo no es derecho, señores, toda norma útil para asegurar la integridad de las empresas no necesariamente tiene que ser una norma jurídica. Hay normas técnicas como las normas ISO, por ejemplo, que son unas normas sumamente valiosas a las que no les prestamos demasiada atención, en particular en el sector público, superintendente, y que son el resultado de la participación de muchos países, son el diseño de la participación de protagonistas en muchos países, de la perspectiva de técnicos y de gente con mucha experiencia que da buenas alternativas acerca de políticas, metodologías, instrumentos para prevenir riesgos legales y a las que nosotros probablemente no estamos prestando suficiente atención, y normas que están en buena parte dirigidas, para sorpresa de algunos, al sector público. De manera pues que esa perspectiva holística que usted rescata tiene efectos también añadiendo a los criterios del doctor Pablo Márquez, también esas consideraciones. Creo que habría que ser un poco más consciente de esos frentes o de esas implicaciones. Muchas gracias. ¿Cómo ven nuestros invitados los retos en el corto plazo, de aquí a un año, de la superintendencia? ¿Cuáles serían esos temas relevantes a desarrollar? Definitivamente dos. El primero, las empresas tienen cierta angustia y cierta perspectiva. A propósito del almuerzo de superintendentes ayer, señor superintendente, se publicó una foto que transmite mucha fortaleza institucional, mucha solidez, una foto con el actual superintendente, el doctor Barreto, y los superintendentes del 91 en adelante, que, insisto, transmiten mucha idea de estabilidad y mucha idea institucional, pero algunos en redes sociales, medio en serio, medio charlando, decían que qué susto verlos a todos juntos. Medio en serio y medio charlando. Medio en serio porque eventualmente sí existe una perspectiva de que la superintendencia es un coco, o que la superintendencia es una institución perseguidora o investigadora o una institución sancionatoria, etcétera. Y yo creo que un reto muy específico es tratar de compensar o mitigar un poquito esa percepción que la gente tiene acerca de la superintendencia. Yo no digo que no vamos a sancionar más en ninguno de los frentes que la superintendencia tiene a su cargo, pero pienso que hay que darle oportunidad a las empresas, señor superintendente, señores delegados, en el sentido de
que sus programas de cumplimiento normativo, de que sus esfuerzos propios, de que sus políticas y sistemas de autorregulación, de que sus propios compromisos en sus sistemas de organización empresarial sean tenidos en cuenta efectivamente en las investigaciones y en los procedimientos que se adelantan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo creo que un mensaje en ese sentido para las empresas en Colombia, para la economía en Colombia sería muy valioso, porque hay que decir también que hay empresas que tienen sus descuidos y que no promueven una cultura de cumplimiento normativo, pero hay que reconocer que muchas otras están tratando de hacer la tarea diaria y tratando de evitar el cumplimiento o la ocurrencia de fenómenos de integridad, de episodios o de lunares de integridad, en los que se comprometen con programas de cumplimiento normativo que hay que valorar y que hay que abonar. Y segundo, diría que la superintendencia tiene un reto de sintonizar mucho más efectivamente, mucho más rápidamente con lo que ahora se conoce como RegTech. La superintendencia es un organismo de supervisión, pero también un organismo regulatorio que podría utilizar mucho más intensivamente la tecnología, muchas ofertas que hay hoy por hoy en el mercado, para acercar a los regulados con la superintendencia y para propiciar que utilizando esas herramientas tecnológicas actuales, que son muchas y que, insisto, se pueden hacer u ofrecer o propiciar mucho más incentivamente, sirvan de escenario de comunicación entre la audiencia de la superintendencia, los regulados en general y las autoridades del sector. Yo diría que esas dos recomendaciones. Muchas gracias, doctor Moncada. Doctor Rubio. Yo creo que la superintendencia tendría dos retos específicos para el futuro. El primero es crear la cultura que ha venido creando el actual superintendente, de que la superintendencia está para el servicio de los empresarios. Y bajo este mecanismo, por ejemplo, incentivar el banco de patentes como fuente de información tecnológica para que nuestros empresarios sean mucho más eficientes. En materia de inspección, control y vigilancia, en sus diferentes áreas, me refiero a datos personales, protección al consumidor, competencia y reglamentos técnicos, seguir trabajando en la nueva cultura que tiene la superintendencia de incentivar los programas de cumplimiento y trabajar en los mecanismos de prevención que está desarrollando la superintendencia como SIC facilita. Porque bajo ese esquema, yo creo que la medición que se le debe hacer a la autoridad en todas sus áreas no se puede limitar al tema de cuántas multas se impuso, sino mirar después de un lapso de tiempo, por ejemplo, en materia de competencia, si hay mayor rivalidad en los mercados. En materia de consumidor, si los empresarios hoy en día son más diligentes para efectos de que el consumidor no se encuentre desprotegido. Porque cuando hay publicidad engañosa y se crea esa cultura de que la publicidad engañosa no solamente es para proteger a los consumidores, sino también para proteger al propio empresario. Porque cuando un empresario expide publicidad engañosa, además de la sanción que puede recibir de la superintendencia, esa es la sanción menor, porque la mayor sanción la van a recibir de los ciudadanos que no van a volver a creer en ese empresario. Entonces, seguir trabajando en la cultura, en la autorregulación, en los programas de prevención y en los programas de cumplimiento para los empresarios. Seguir trabajando para que los empresarios vean la superintendencia como en efecto lo es, una herramienta fundamental para el desarrollo de las propias empresas y para el desarrollo económico del país. O sea, trabajar en cultura. Muchas gracias, doctor Rubio. Doctor Márquez. Bueno, pues ya mis compañeros han dicho otras perspectivas que también comparto, pero diría que, para hacerlo breve, hay dos retos bien importantes. El primero es un reto operativo
que creo que dentro de lo que la mayoría de los que estamos practicando en casos frente a la superintendencia hemos visto que han venido desarrollándose, pero que creería que puede ser uno de esos especiales retos de esta administración, y es la transformación al expediente digital. Hoy muchos de los trámites de la superintendencia se manejan digitalmente, pero creo que ese paso adelante, siendo la superintendencia, en mi opinión, la más avanzada técnicamente de las demás, es más, creo que le presta servicios incluso a otras entidades en materia técnica y sobre todo en tecnologías de la información. Creería que ese es un reto operativo del próximo año, como lo preguntaba Bianca. Y el segundo es un reto pues, que es muy similar al que tanto el doctor Moncada como el doctor Rubio planteaban, y es en materia de procedimiento. Creo que, aun cuando yo creo que hoy las reglas de procedimiento son efectivamente claras y difícilmente podría uno discutir que las reglas requieren mayores alcances, quizá la publicación de guías operativas o quizá digamos, el desarrollo de manuales internos que permitan darle más certeza al empresario sobre cómo actúa la misma superintendencia en el desarrollo, sobre todo de investigaciones, podría darle mayor tranquilidad, porque eso también le permite desarrollar programas de compliance en los que tenga la capacidad de buscar mecanismos para prevenir que esas prácticas se den. Creo que al final de cuentas es un tema de seguir construyendo confianza y cultura por el cumplimiento normativo, que se construye, como dijimos, internamente en las empresas a través de códigos éticos y códigos de cumplimiento, y al exterior por parte de la superintendencia, mostrando que al que infringe la ley, pues le llega su sanción. Entonces, creo que esos son los dos retos principales que veo en el corto plazo. Bueno, muchas gracias, señor superintendente. Bueno, pues Bianca y a las personas que nos acompañan aquí a través del streaming, creo que tenemos 3 personas que han podido no solamente validar, sino retarnos e imponernos unas tareas en el año por venir. Queremos poder celebrar esta misma audiencia en un año y poder darles ojalá resultados en estas materias, en muchos de los aspectos, pero sobre todo en muchos de los retos que tenemos. Creo que lo que ya ha sido popular en materia de carteles, lo que ya ha sido popular en materia de consumidor, de metrología legal, tiene que venir a ser complementado precisamente por ese enfoque holístico, por los retos en materia de la economía digital, por el gran encargo que tiene esta autoridad y esta superintendencia, pero sobre todo por la gran independencia y respeto que debe de mantener y manejar. Y para mí, pues será un reto en estos 3 años que me quedan al mando de la institución, poder cada año poderle dar cuenta a estos validadores de que el examen ha sido ojalá aprobado con suficiencia, pero ojalá que nos sigan imponiendo más tareas, con el fin de que en el 2022 podamos señalar el nuevo camino de lo que tendrá que ser esa autoridad para el tiempo y el trámite por venir. Para mí también es muy importante, por supuesto, contar con una entidad sumamente transparente, no solamente en materia de las decisiones que se confirman judicialmente, no solamente con el hecho de que tenemos una mínima, por no decir inexistente, tacha de cualquier mancha de procedimientos que no sean adecuados, pero sobre todo la ausencia de denuncias o de conductas graves respecto del desarrollo de estas inmensas tareas que tenemos a través de las 6 delegaturas y de las áreas transversales de la superintendencia. Es así como por mandato de la ley tenemos un jefe de control interno que es destinado directamente por la Presidencia de la República, que es el doctor Giovanni Chamorro, que nos acompaña y a quien le hago un especial saludo por acompañarnos en esta rendición de cuentas, este diálogo ciudadano, y ojalá pudiendo dar el compromiso de que estos 4 años podrán seguir así sin sobresalto alguno. Así es, señor superintendente. A continuación veremos el mensaje del jefe de control interno de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nuestro equipo de auditores de la Oficina de Control Interno, con el fin de vigilar que todos los procesos y procedimientos se hagan bien y que los recursos públicos se inviertan de manera adecuada, llevó a cabo 17 auditorías de gestión, donde se evidenciaron 93 hallazgos, los cuales contienen cada uno de estos sus planes de mejoramiento para ser subsanados. Asimismo, llevamos a cabo un ciclo de auditorías internas de calidad a todos los procesos con el fin de lograr la conformidad de los servicios prestados por la superintendencia.
presentamos 44 informes de ley a entidades nacionales y organismos de control y de esta manera garantizar la transparencia y el cumplimiento de la gestión institucional. Automatizamos el proceso de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República, siendo así más eficiente de cara a los organismos de control. Para el 2020 articularemos a la Oficina de Control Interno con los directivos para fortalecer el autocontrol y buscar el progreso de la entidad para el bien de la ciudadanía. Vamos a fortalecer las competencias de los funcionarios, lideraremos el proceso de certificación en las políticas antifraude y anticorrupción y de esta manera garantizaremos un servicio de calidad y transparencia. Les recordamos a los ciudadanos que nos enviaron sus preguntas y no alcanzaron a ser contestadas durante esta jornada, se responderán por escrito por el canal por el cual hayan sido formuladas. Y aquí en el Jardín Botánico las preguntas de nuestros asistentes las está recibiendo Seira Morales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, señor Superintendente, hemos llegado al final. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, Bianca, sin lugar a duda, una gran emoción de poder ya haber cumplido un año en el cargo. No vamos a decir que es un encargo menor, que no tiene sobresaltos, que no tiene angustias, pero yo creo que sin que sea un cliché, esto me lo hace muy fácil y muy llevadero el grandioso equipo humano que yo tengo en la superintendencia. Tuvimos ocasión de ver a los 6 delegados, pero no es menor el hecho de que también tenemos jefes de oficina, directores, coordinadores, mis asesores del despacho. Aquí está el doctor Julián Molina, mi asesor en jefe del despacho, la doctora Diana Costa, mi secretaria privada, Paola Casallas, mi jefe de prensa, personas que a veces no ven y que me hacen la vida muy llevadera, como es mi equipo de seguridad, a quien le doy muchas gracias por siempre estar pendiente de todos los temas que nos agobian. Pero yo creo que en un año hemos hecho mucho. Para mí en lo personal el haber tenido la oportunidad de haber ido a la OCDE y ver el nivel que tiene esta autoridad, con los estudios económicos que antes hacía el doctor Herrera, ahora delegado de competencia, con los insumos que me provee el doctor Jacobo, ahora jefe de estudios económicos, con las rendiciones de cuentas que casi que quincenalmente tenemos con las otras contrapartes del sector, con las preguntas a veces frecuentes e incisivas del señor presidente de la República, de todos los organismos de control, en donde la doctora Joana Casteblanco con esos insumos que me provee siempre nos hace salir muy bien calificados. 1.811 personas que tienen una vocación de crecer, pero no en un ánimo de inflación burocrática, sino en la necesidad de que tenemos muchos retos por atender. Realmente este tema de protección de datos ha sido un detonante no solamente de la protección de los derechos, sino de los retos que tenemos. Ya el doctor Remolina nos hablaba de un 122% de incremento en las denuncias de suplantación. Tenemos estas discusiones en el Congreso de la República respecto de si los tipos penales como la colusión deberían suprimirse por la efectividad que ha tenido la superintendencia para poder desarticular carteles y para poder sancionarlos administrativamente por encima de lo penal. Estos temas de cumplimiento que creo que han sido transversales, pero serán un importante pivote para todas las delegaturas, aunque todavía no lo hemos podido identificar en los otros trabajos que desarrollamos. Y el compromiso inmenso que yo me he querido echar al hombro de poder ser un referente regional con los estados de la CAN, ya el doctor Márquez lo decía, con esa inmensa reunión del I100 que tuvimos en Cartagena, y con un reciente evento que realmente merece todo el aplauso y felicitación, que es la reunión del ISPEN, que es la Red Mundial de Autoridades de Consumidor, en donde Colombia es la presidenta, y eso es un trabajo inmenso que adelantó la doctora Carolina Corcione. Una entidad en donde mayoritariamente trabajan mujeres, una entidad en donde tenemos en varios de los cargos directivos casi que en el 50% mujeres, y una entidad que está conformada por un talento humano que tiene que cumplir manuales, requisitos, procedimientos, pero sobre todo que son de las más altas calidades. Así que yo creo que este año, más allá de las cifras espectaculares en multas, en sanciones, nos impone unos nuevos retos, una nueva visión y una nueva mirada. Me encanta esa palabra holística porque no es sino el reflejo de lo que es esta autoridad,
que genera la confianza, que construye el progreso. Tenemos que tener una mirada amplia, no desde arriba. Tenemos que tener una mirada y una construcción colectiva, no desde la torre de marfil en la que yo me siento. Y para eso es que vamos a las regiones, y para eso es que vamos a enfrentarnos en debates, y para eso es que vamos a rendir cuentas al Congreso de la República y los organismos de control, y para eso es que yo estoy aquí estos 4 años, simplemente para llevar un barco que tiene la mejor tripulación. Muchísimas gracias, señor superintendente, y así hemos llegado al final de esta rendición de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio, Diálogo con Colombia. Queremos agradecer al señor superintendente, a los señores delegados, a todos los colaboradores de la entidad, a nuestros invitados especiales y muy especialmente al Jardín Botánico José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá, que generosamente nos abrió las puertas para hacer este diálogo con Colombia. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron, a los ciudadanos aquí presentes, también a quienes nos acompañaron vía streaming a través de nuestra página www.sic.gov.co y a través de nuestras redes sociales. Recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio es confianza que construye progreso. Hasta pronto. Muchas gracias. Acaba de ver Diálogo con Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio 2018-2019.